Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Aquel día en el mercado terminó con Zorn dejando que Pian se estabilizara. Su Junior se disculpó, agradeció y se fue con sus amigos y señores que lo buscaban. Jun y Zorn comieron algo y regresaron a casa. Zorn se encerró a trabajar en su habitación, mientras Jun se fue a la suya. Ha llegado un paquete, sonó una voz familiar. Jun giró hacia la puerta y vio a Jung sonriendo, aunque normalmente tenía cara seria. Entregaba los paquetes rápido y se iba. ¿Para quién es? Para June, respondió Home, sonriendo ampliamente al ver quién preguntaba. Oh, June está en una reunión. Yo firmo por ella, dijo June, firmando el recibo y tomando la caja enviada desde el extranjero. De repente, June le extendió una bolsa de dulces. Te los compré. Vi una tienda nueva cerca de la empresa y pensé en traerlos. Vaya, ¿me estás tentando con dulces para aumentar las ventas del restaurante? Bromeó Jun, sonriendo hasta que sus ojos se entrecerraron. Hice un guay para agradecer antes de tomar la bolsa y abrirla. Habían dos bolsas de galletas y un pan grande. John miró a Jun y no pudo evitar sonreír. Qué persona tan radiante al sonreír. La primera vez que se conocieron, John casi le gritó porque Jun ensució su ropa, pero en el segundo encuentro, Jun se disculpó. Aunque no era necesario, podría haberlo ignorado, pero no lo hizo. Este chico tenía una sinceridad y autenticidad que impresionaban a cualquiera. Es que la tienda tiene una promoción. Para ser honesto, también vine a contarte sobre ella por si te interesa, dijo John, algo tímido, mostrándole su teléfono con fotos de las ofertas del restaurante. Quería que la tienda de su tía tuviera más clientes, ya que las ventas estaban estancadas y tenía pérdidas este mes. Está bien. Pasaré por ahí algún día, aunque no sé cuándo. Quiero probar el set de rollos de salmón, respondió Jun tras ver las fotos. La comida del restaurante de la tía John era fresca, limpia y el ambiente era acogedor. Pero lo que más le gustaba era la atención al cliente. El dueño era tan atento que Jun no se sintió solo en esa comida. Y el oso marrón gigante que lo acompañó le dio una sensación cálida. Zorn, ¿qué dijo Vietnam? Preguntó la jefa del departamento mientras revisaba los informes. Como Zorn no respondió, repitió. ¿Vietnam confirmó el pedido? Ya pasó una semana del plazo y no nos han dado respuesta, Zorn. ¡Pum! Zorn, Junet está hablando. ¿Qué demonios haces mirando afuera? Un fuerte puntapié bajo la mesa de Cham, junto con un susurro de reproche, hizo que Son recuperara la compostura. Tai, sentado con ellos, siguió la mirada de su amigo, curioso por saber qué lo tenía tan distraído. Al mirar, vio a Jun hablando con el repartidor. Parecían muy cercanos, como si se conocieran desde hace tiempo. Sí, el pedido de Vietnam. Los presioné para que envíen la confirmación hoy, respondió Zorn, volviendo a la reunión, aunque su mente seguía en el chico afuera. ¿De qué hablaban tanto? Sonriendo de oreja a oreja, cuando normalmente el repartidor llegaba y se iba rápido. Desde que John empezó a entregar paquetes en la oficina, nunca se quedaba más de 5 segundos hablando con alguien. Incluso cuando Corm bromeaba con él al principio, John lo ignoraba porque iba y venía rápido, pero esta vez estaba charlando con John como si fueran amigos de toda la vida, y ese pequeño rebelde que normalmente no le prestaba atención a nadie, no paraba de hablar con alguien conocido. ¿El repartidor es amigo de John?
preguntó Tai cuando los otros empleados pasaron al siguiente tema. No pudo contener su curiosidad y susurró: creo que lo vi hablando una vez, pero ya sabes que Jun se lleva bien con todos, respondió Cham, pero no conmigo, gruñó Sorn en voz baja, audible solo para los tres. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. Tai y Cham se miraron.